Estimados amigos, en un nuevo podcast de Campo de Tecnología, hoy día vinimos a las oficinas generales de Ingentec, esta empresa dedicada a la comercialización y desarrollo de nuevas variedades de semillas para el sur de Chile. Vamos a conversar con Roberto Cornejo, él es jefe de producto y está ya varios años trabajando junto con Ingentec. Vamos a conversar con él sobre lo que están haciendo en Campex, sobre la incorporación de nuevas variedades y mucho más para este podcast. Roberto, gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Tú me decías que ya estabas varios años acá en Ingentec. Así es, muchas gracias, Michelle. Ya, bueno, agradecer este espacio que nos están dando ustedes a Sí, nosotros pues. para poder comentarles también un poquito de nuestra historia y nuestra evolución hasta la fecha hoy en día, cómo ha crecido Ingentec. Y sí, así es, yo ya estoy del 2019 acá, yo vengo de Mira, la zona centro, mira. yo soy talquino, nacido y criado, y he Zona trabajado, Guasa. zona Guasa, exactamente, y ya he trabajado ya en muchas áreas, en el área de desarrollo, en hortalizas, he trabajado en multiplicación y contrastación, en bulbos de Lilium, trabajando ahí en Mira, mira, Valdivia, mira, mira. exactamente, y me tocó la oportunidad y aquí me quedé ya clavado en la zona sur, que es una zona que me ha encantado demasiado, y he podido hacer lo que más me gusta, que es la venta de semillas, el desarrollo de la Fíjate, semilla y trabajar también con la importación de ellas. fíjate que Ingentec se caracterizó por traer algunas variedades que anduvieron muy re bien. Así es. Hicieron algunas prácticas, primero las probaron acá y resultó que tuvieron un tremendo éxito y llegaron sin haber avanzado muchos años en prueba, Así es. se pusieron a la cabeza y como las mejores del mercado. ¿Cómo se logra eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó con estos estudios previos? ¿O eso ya venían de antes? No, lo que pasa es que, a ver, Ingentec es una empresa que nace de nombre el 2013 y la primera importación fue el 2014. ¿Ya? En esos tiempos Ingentec nace con la variedad Tuareg, Ya. ¿ya? Y ya llevaba un grupo de agricultores haciendo cambios con asesores alemanes, cambios Ajá. agrícolas en la parte mecánica, Ajá. donde se llegó un minuto que se estaba evolucionando el tema de los suelos y el único pero que de estos asesores alemanes decían que habían problemas con los rendimientos, las Mira. condiciones climáticas, estaba Estaba la humedad, la humedad fertilización. exactamente, pero estaban chocando, hay un techo varietal Mira. en ese minuto. Mira. Entonces les aconsejaron a este grupo de socios que hoy en día son, representar a una firma alemana. Fíjate, o sea que Ingentec representa semillas europeas, alemanas en particular, o tienen de otras Hoy en nacionalidades. día somos representantes de una casa comercial de semillas que se llama Satin Union, Ya. y esta casa de semilla consolida a un número de obtentores o breeder, por así llamarlo. Ya. Entonces hoy en día Ingentec, si tiene la necesidad de un trigo que sea para una zona más secana, digamos, Por o ejemplo. donde la pluviometría no es la misma que la parte de Osorno, digamos, o Por de los ríos ejemplo. de los lagos, se trae genética francesa. Entonces, hoy Mira. en día estos obtentores, tenemos obtentores de Francia, tenemos de Alemania, Mira. básicamente casi todo se concentra en Alemania, pero nuestro canal de comercialización es Satin Union. Fíjate que es interesante porque al final de cuentas ellos están muchos años trabajando, me imagino, con esto que significan las variedades y en trigo específicamente, de tal manera que ustedes están trayendo variedades que ya fueron probadas Claro. en Europa propiamente tal, en condiciones, y en Alemania probablemente muy parecidas a las condiciones nuestras, ¿no? Bueno, hemos hecho ensayos y hemos visto la correlación que Mira, existe entre las variedades sembradas allá y mira, los resultados que tenemos hoy en día en Chile. Sí tenemos mejores resultados que ellos, pero la genética y el comportamiento nos ha mostrado esa mira, correlación. Entonces, mira. Tuareg, cuando llegó a Chile, se probó en la región de los lagos, y ahí es donde se produce este quiebre en el salto de rendimiento. Fíjate, en los lagos. Oye, eso para poder competir o para poder decir, oye, mi variedad es tan competitiva como las mejores chilenas, o a lo decirlo de otra manera, soy más competitivo que todas las chilenas. Me imagino que tiene que haber condiciones y ser probada en condiciones iguales.
Claro. Y para eso creo que ustedes han desarrollado Campex, están trabajando, ustedes participan en Campex de otras instituciones. Sí. Cuéntame cómo hacen esa validación para decir, oye, yo estoy compitiendo y por lo tanto perfectamente pueden elegir mis variedades. Sí, mira, nosotros hoy en día estamos con 3 ensayos, ya tenemos en 3 localidades, nosotros le llamamos ensayo de adaptación de variedades. Entiendo. Que hoy en día estamos en Los Lagos, estamos en Vilcún, en la zona de la Araucanía, y estamos en Biobío, en Huepil, más o menos en ese radio, Mira, ¿ya? Donde estamos avanzando con genética de más tardía de sur a menos tardía, por así decirlo, en una zona como Huepil o en la zona de Ñuble. Y siempre nosotros hacemos correr nuestras variedades con los testigos comerciales, incluso con nuestras variedades, porque en el fondo nosotros tenemos que hacer recambio de variedades. Las variedades, hay un promedio de años que nosotros más o menos estamos manteniendo cada variedad para que exista este recambio. Y este recambio tiene que cumplir ciertas propiedades, digamos, claro que sí, agronómicas, de calidad, industriales. Entonces, no es fácil sacar una variedad de un año para otro. Pero sí es interesante que cada variedad tiene una característica distintiva, digamos, y también agronómica. Fíjate que no quisiera entrar en detalle del tema agronómico, pero me salta rápidamente la duda. Al ser variedades más rendidoras, yo egresé con rendimientos de 50, 60, 70 quintales y habían después cuando trabajé en la empresa comercial grandes rendimientos como en 100 quintales por hectárea, pero hoy día no es raro hablar de 120 o de ahí para arriba. No, para nada. Para nada. Entonces, con estas variedades de alto potencial, son más sensibles a las enfermedades, a los oídos, a la septoria o a otras patologías que pudieran afectar a los cultivos, o vienen seleccionadas para aguantar eso. En el caso de nosotros estamos trayendo variedades de último registro a nivel de Europa, y estas variedades vienen con tolerancias altas. No le llamamos resistencia, le llamamos una tolerancia alta a alguna raza de enfermedad. Se comportan bien. Exactamente. Entonces, dentro de las propiedades, de las características que nosotros elegimos, tiene que ser una variedad sana, bueno, aparte del alto potencial de rendimiento que pueda ser diferenciable con la nuestra ya comercial. Claro. Entonces, es como que hacemos un recambio de la variedad actual que tenga mejores propiedades, digamos. Claro que sí. Oye, me voy a meter en una pregunta que es súper incómoda para muchos, pero otros la tienen súper clara. La selección genética de las variedades que estamos hablando, esto no significa modificación genética, no. Es selección, es decir, juntar los genes que dan un mayor potencial a diferencia de incorporarle genes de otras plantas como son los transgénicos. Explícame un poco la diferencia para nuestros... Claro, como para hacerlo más sencillo, digamos, aquí no hay transgenia. No hay transgenia. No hay modificación. Muy bien. Lo que sí hay compatibilidad de madre y padre donde se definen caracteres distintos y sale por así llamarlo, un hijo. Por eso se comparten muchas progenes, digamos, en el tema de los trigos, pero son variedades de autopolinización. Perfecto. Perfecto. Entonces, no es que digan porque rinde harto o porque haya una modificación. Más sano, hay un gen intervenido por ahí. No. Exactamente. No es. No es como para arribar mitos, digamos. No es para él. Y lo otro, bueno, en Chile no está permitido la siembra de transgénicos. En general, creo que en la zona central sí se usó multiplicación de algunos maíces que se fueron para el hemisferio norte, pero no nos vamos a meter en ese tema que es complejo y que es una herramienta, creo yo, que... utilizándose en todo Sudamérica, Chile es el único país que no la tiene, se usa en Estados Unidos y en Chile tampoco se usa, que nos deja, la verdad, en una condición de competencia con nuestros vecinos malita, pero eso lo podemos tocar más adelante en lo que significa. Pero sí destacar que el profesionalismo de Chile de multiplicación a contrastación nos tiene súper arriba. Sí. Fíjate que ese es un tema, porque en Europa no se usan transgénicos, tengo entendido, entonces nosotros estamos trabajando en línea con ellos. Fíjate qué interesante. Fíjate que dentro de lo que a mí me interesa que me cuentes es referido a la empresa que tú te mencionabas al principio de la conversación, que ustedes representan a una empresa, que esa es una empresa
que extrae de Europa distintas variedades. Me gustaría que te Claro, refieras específicamente a ella, porque al parecer no es que ustedes anden pimponeando, traer uno por acá y otro por acá, claro, sino que tiene una relación bastante fecunda con esta claro. empresa. ¿Cómo se llama? Bueno, la empresa se llama Satin Union, que es la Satin empresa Union, que ya. hoy en día, la casa semillas comercial que Ajá. nosotros representamos en Chile, que honestamente yo creo que al principio no nos mandaron las mejores variedades, pero porque había que armar un tema de confianza, Pero claro que sí, ¿ya? pues. Y al pasar los años y en base a nuestro modelo de negocios que tenemos hoy en día, ya cada vez está más fina la relación con ellos de confianza. Y ya nosotros como Saten llevamos 2 años ya participando en un Product Manager Meeting que ellos hacen, Ya. que considera que Chile, en este caso Ingentec, pertenezca, Ah, digamos, o mira. participe en estas conversaciones privadas, internas que se Ujú. hacen ellos, donde están los product managers, los cross managers, se define el pipeline de variedades, uno puede ver en vivo después de una reunión de día, porque se hablan de cultivos convencionales o como cultivo híbrido, Perfecto. entonces uno después de cada, son charlas extensivas Ujú. y duras, digamos, entonces uno va, después de este día de charla, vas al campo y tú vas con una tabla, por así decirlo, y Entiendo, vas viendo las variedades y tú entiendo. dices, y vas haciendo preguntas. Entonces, esta variedad se adapta, yo creo que se va a adaptar. Se bonita, qué Claro, sé yo, entonces, se ¿qué bien. es lo que hemos hecho? También hemos sido más eficientes en la traída de Mira. variedades. Ujú. Entonces, hoy en día ya nuestro portafolio de productos está en su totalidad al 100%, con Fíjate, variedades de último registro. fíjate. Entonces, eso nos tiene bastante tranquilo porque creo que hemos hecho un muy buen trabajo y bueno, y esto va a seguir hacia futuro. Oye, tú me decías que ya hace 13 años que están trabajando con esta empresa. Al principio no se conocían bien. ¿Pasa a ser Chile o Ingentec ya relevantes para ir contrastando ensayos para esta empresa alemana? ¿Son realmente, hoy día Chile es importante para ellos o todavía es muy chiquitito para que sea considerado? No, o sea, yo creo que Chile es muy pequeño hoy ¿Ah, en día sí? para el volumen de, Ah, ya, digamos, mira. para la participación que tiene SATEN en otros países. O sea, Ah, si mira. bien hoy en día tenemos una buena participación nosotros como Ingentec en A lo Chile, mejor no el tamaño, sino que la intensidad y el uso racional de lo que están haciendo. exactamente, pero Ya, por ahí somos un ejemplo en otros países, digamos, en la parte de declaración de royalty, en lo fíjate, ordenado que somos con ellos, en entregarle toda la información fidedigna. mira, mira. Entonces, esa relación que hemos construido de confianza, que ellos mismos nos han dicho que no cualquier país lo hace, Mira, hoy en día somos la única empresa que los representa, por ejemplo, en trigo y en algunas otras especies. fíjate, a lo mejor nuestros amigos que nos están viendo les puede parecer algo extraño que Chile sea diferenciado dentro de los países latinoamericanos como un país especial. La verdad, lo que me ha tocado trabajar en cuanto a maquinaria, por ejemplo, aquí en Chile están prácticamente todas las marcas europeas. Sí, Es un laboratorio chiquitito donde están todas las marcas y todos compiten. Por lo tanto, cuando estas empresas europeas traen, o genética en el caso de ustedes, equipos de pastería, tractores grandes, medianos, chicos, ensiladoras, qué sé yo, emboladoras, vienen a probarse acá y la verdad es un campo experimental porque en general la relación de los productores agrícolas es muy transparente. sí, Aquí hay mucha confianza y se prueba en buenas condiciones, así que Chile pasa a ser un laboratorio. No exactamente. solo en maquinaria, en camionetas también, en marcas de vehículos. ¿Cuántas marcas tenemos? 50 marcas de vehículos, Claro, están todas en Chile y un mercado de 20 millones de habitantes. claro. En general es bien Es interesante. súper ¿Eh? loco. Bueno, y ahora SATEN nos ha pedido a nosotros si les podemos compartir resultados de Chile, Mira, de las mismas variedades que ellos tienen afuera, porque quieren mostrarle la realidad a los agricultores alemanes de cómo son los mira, rendimientos en otras en otras latitudes. latitudes, y en Ah, este mira, caso queda Chile. Entonces eso habla bastante bien del trabajo que hemos estado haciendo. que han estado desarrollando. Exacto. Hay algo que me queda dando vuelta. Estamos en un momento en pleno invierno, sin embargo, hay muchos cultivos que en la zona central hace rato ya se hicieron, o zona sur, centro sur. Sin embargo, acá en el sur todavía al parecer podría existir alguna ventana para sembrar. ¿Existe alguna variedad para sembrar todavía
a mediados de julio acá en el sur? Sí, bueno, nosotros hemos tenido un año bastante bueno en base a resultados de años anteriores. Ajá. Y hoy en día estamos con los trigos primaverales. Miren, y ya. estamos con las arvejas, que en estos momentos se están seleccionando arvejas, Miren. gracias a Dios está todo comprometido y Ya. ha sido un año bastante bueno. Entonces tenemos arvejas, tenemos trigo. Me gustaría que te refieras en general a las variedades que ustedes tienen, porque si hay algo que las personas que nos están mirando saben, es que los trigos en general tienen que tener una rotación. Sí. Y eso significa que hay que tener alternativas para poner y volver con trigo al cabo de 3, 4 años. Claro. Cuéntame un poco cómo están abordando ustedes esta situación y las variedades que tienen representadas. Mira, este año ha pasado algo bastante positivo para nosotros, porque por fin tenemos un portafolio bastante amplio en variedades, y en segmentos y especies. Entonces, hablando de trigo, hoy en día tenemos trigos tardíos, que hoy en día nuestra variedad campeona, digamos, es Gexes, pero ya tenemos 2 variedades del trigo del segmento tardío, que es Suilem, Sutarroca. ¿Ya? Estamos con un trigo con 2 trigos semiprecoz, que hacia ese tiempo no lo teníamos, que estos 2 trigos son franceses. Discúlpame, ¿qué potencial de rendimiento tienen estos? ¿Equivalente a los otros o por ser un poquito más tardío baja un poco el rendimiento? Después me sigue explicando. Ya, o sea, a ver, acá es ¿dónde lo vamos a sembrar? ¿En qué zona? ¿Cuál es esa característica que lo hace preferir un trigo tardío, por ejemplo, que un trigo semiprecoz? O sea, por ejemplo, no sé si han escuchado los ensayos de GTT en los laureles, predominan los alemanes por sobre los franceses. ¿Ya? Eso quiere decir que las condiciones que se dan ahí son para un trigo más alemán o más tardío, que significa que su fecha de espigadura es más tardía, o su llenado es más lento. Son periodos de siembra más tardíos, por así decirlo. O sea, la siembra es temprana, ¿ya? Son trigos que hay que sembrar a fines de abril, mayo, digamos. Trigos de invierno. Trigos de invierno tardío, ¿ya? Que implica que su fecha de floración o su fecha de espigadura es más tardía, para que no tener riesgo de helada en algunas zonas, digamos. Entiendo. Y ese llenado lo acompaña, que es más tardío, para en esas zonas generalmente... Esperando agüita, alguna lluvia. Exactamente. Al llenado grande. Exactamente. Entonces, si un trigo francés lo colocamos precoz, semiprecoz, quizá en una condición donde hay un trigo alemán, digamos, tardío, probablemente le caiga una helada cuando tenga que espigar. Entonces, es sumamente importante que el agricultor, cuando nos habla, o el agricultor que ya es agricultor de Ingentec, tenga bien clara cuál es su condición. Fíjate que lo que tú estás diciendo pesa una tonelada, porque lo que me tocó ver a mí con las variedades, porque había 3, 4, 7 variedades, o menos todavía, 4, no, yo pongo una brutalidad, voy a decir, pongo Otto porque aguanta, y ponían Otto desde no sé dónde hasta dónde, porque era casi lo poco que había. Claro. Pero hoy día hay que ser mucho más específico, mucho más profesional. Y bueno, y la profesionalidad que tú comentas es más fina aún, porque la recomendación también va del tipo de suelo, va de la condición que se está dando, si hay aluminio, no hay aluminio, cuál es la suma total de base, y cuánto estoy dispuesto yo de darle comida a estos trigos. A este potencial para que rinda. O sea, porque de repente hemos tenido casos que hay agricultores que sacan 120, 115 quintales, pero el gluten o la proteína es bastante baja, entonces uno revisa hacia atrás, hay problemas. Entonces la recomendación siempre está. Ahora, nosotros no asesoramos, pero sí guiamos, porque hoy en día todos nuestros clientes están con asesores. Entonces, pasar a llevar a un asesor... Pero ese trabajo se hace previamente. Se hace lo que conversábamos al principio, los campers. Ahí están los campers. Y ahí están los asesores, que tienen que ir viendo, oye, esto te va a servir, esto no te va a servir. O sea, y ellos son, me imagino, los principales invitados. Exactamente. O sea, todos los campers que nosotros hacemos, los diferenciamos, invitamos químicas, invitamos a toda la gente de la cadena de la distribución, y invitamos, hay un día que es solamente para los asesores. O sea, que ellos vayan, revisen los resultados de la temporada anterior,
hagan el comentario en vivo, y esta variedad la encuentro que está un poco más enferma que la arranquen otra. La planta. Ojalá que no la arranquen porque tenemos que cosechar. Pero finalmente que ellos se vayan, digamos, con empapados, digamos, del conocimiento. Oye, tú me estás comentando de la paleta de productos, claro, que para mí es muy relevante, porque habíamos quedado en la pregunta inicial de las rotaciones. Siempre van a acompañar al productor con sus rotaciones, en el sentido de que, no, yo te vendo trigos nomás y ves tú que vayas a sembrar entre medio. O sea, lo primero es decirle, no te recomiendo sembrar una mala rotación. Por ejemplo. Ese es como el primer... pero ya viene la voluntad del cliente. Ah, por supuesto, y el asesor. Exacto, pero, a ver, por lo general, el agricultor ya viene con las cosas bien claras. Sí, pero vuelvo a la pregunta, concreto. Ustedes acompañando a un productor triguero, porque esa es la base, la reina, el trigo, y entre medio le van a poner otras cosas. ¿Tienen todas las variedades para que el productor esté siempre con ustedes, o tienen que recurrir a otra empresa para poner algo en la rotación? Bueno, ahora con esta maleta abierta nueva que tenemos, que ya tenemos trigos tardíos, trigos semiprecoces, tenemos trigos precoces, tenemos ya ahí, nos cambiamos a las cebadas forrajeras de invierno y verano, triticales, tenemos arvejas, tenemos cultivo intermedio, que ahí va a hablar mi colega un poco más de eso. Entonces, hoy en día hay agricultores que no toda su unidad de negocio está dispuesta en un solo campo o en un tipo de suelo. Ese mismo agricultor puede tener un suelo que haya arrendado, digamos, un suelo más transicional, un suelo atrumado, un suelo que hay una baja pluviometría. Entonces, ahí tenemos productos para participar, digamos, y van a acompañar al productor en realidad. Exactamente, o sea, desde que lo ayudamos desde la salida de la semilla, hacemos un trabajo personalizado prácticamente con él, desde cómo quiere la desinfección, el envío, el despacho es directo, y de ahí hacemos una postventa, digamos, y lo vamos acompañando las veces que podamos, digamos, en recorrer desde los lagos hasta Ñuble hoy en día. Claro. Oye, última pregunta para ti, después vamos a seguir conversando. Hay algo que para muchos es tema. El tema del royalty, el tema de las variedades que son protegidas. Me imagino que ustedes, al tener estos niveles de producción, al representar semillas que van en la cresta de la ola, tienen que tener una protección, porque efectivamente hay una inversión del multiplicador, del que está haciendo la inteligencia de esto, muy importante. Exacto. ¿Todas tus semillas en este momento tienen royalty? Todas tienen royalty y todas están protegidas. O sea, nosotros hacemos un trabajo que hacen todas las empresas con el SAC, pero también nosotros, las semillas que nosotros importamos de afuera, desde su primer año de venta comercial no pueden pasar 4 años en Chile. Y ahí nosotros en el año 2, el año 3 ya las dejamos protegidas. O sea, ya con eso resguardamos la genética o la propiedad de intelecto en este caso del obtentor, y nuestro modelo de negocio que va acompañado con un contrato de compra-venta de semilla. Entonces, hay ciertas condiciones, digamos, que son las que nos pide nuestro obtentor. Y nosotros también... Hay que ser responsable. Y hay que ser responsable. Entonces, esto nos permite también seguir teniendo acceso a nuevas genéticas, viajar más allá, a buscar más genética, que se nos abra este pool de especies o variedades. Ofrecer alternativas. Exactamente. Oye, yo conversaba con algún productor ahí y me decía, mira, si el productor de trigo está... digamos, si la decisión de compra de una semilla para él depende del royalty, es posible que no esté haciendo bien las cosas. Porque creo que dentro de todo, el royalty para una persona que está haciendo bien las cosas se paga de todas maneras. ¿Me podría explicar un poco más esa relación? Porque al final de cuentas hay algunos que dicen, oye, que me van a cobrar porque la semilla es más cara. Claro. Oye, pero tiene condiciones. Cuéntame un poco más. A ver, lo que pasa es que hoy en día somos 100 pesos más caro que quizás la competencia, o 120, como lo queramos llamar, pero lo que estamos haciendo es rentabilizar a nuestra agricultura. Claro, ¿de qué se trata esos 100 pesos? O sea, le estamos tratando de que, y no es porque queramos colocarle ese, es lo que nosotros tenemos que pagarle, digamos, al obtentor por kilo multiplicado, por kilo vendido. Ya, entonces bajo ese concepto, sí tenemos que diferenciarnos con la competencia, donde tener genética la última, digamos, última genética, top de línea, como le quieras llamar,
que rentabilice sus cultivos, que tenga buena cosecha, que exista un poder comprador que se Por lo pueda ejemplo, comprar, porque no es solo vender y que él busque, digamos, el proveedor no, comprador. claro. Hoy en día nosotros hacemos trabajo con las industrias, Mira, ¿ya? Entonces, una semilla de trigo X o cualquier otra especie, lo primero la mandamos a 5 o 6 molinos. Dentro de esos molinos están los salmones, pero y de claro, ahí, oye, me dicen, Ingentec, esta variedad tiene propiedades que lo hacen ser nos interesante. interesa mucho. Nos interesa mucho, o puede ir para los salmones, o puede ir para harina, Para digamos. harina, correcto. Entonces, yo estoy dispuesto incluso a pagar un poco más si que hay Por alguna ese. agricultura. Exactamente. Entonces ahí ya estamos formando una estrecha relación entre la industria y el cliente, porque finalmente hay alguien que le va a comprar ese producto. Oye, fíjate que eso pesa una tonelada, sobre todo cuando se habla de que la incerteza para el sembrador de trigo es tremenda y que nunca sabe cuánto le van a pagar. Bueno, yo creo que las agriculturas de contrato es algo que viene y en otras Sí, partes del mundo está muy bien desarrollada. Yo creo que en Chile todavía falta en ese sentido, sin embargo hay algunos que ya partieron en esa área y yo creo que es una señal. sí. Trabajar con semillas que sean requeridas Ujú, o porque estos productos sean requeridos por la industria molinera, claro. por la salmonera, etcétera. Yo creo que ahí hay bastante tela todavía que cortar y ustedes están en esa línea. Sí, sí, indudablemente se está haciendo un trabajo, o sea, nosotros como importadores Claro, y desarrolladores, digamos, de estas variedades, también le estamos tratando de brindar productos a estos grandes clientes que hoy en día están abasteciendo a la industria con productos homogéneos, de claro que sí, calidad, y para allá va, como dices tú. claro que sí. Oye, yo quiero preguntarle a Hugo algo súper interesante que para los asesores, los productores más técnicos, a ver, háblame un poco más de los Campex, que quiero ver eso, y eso lo quiero ver con Hugo. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Vamos a seguir este podcast para Campo y Tecnología. Estamos acá en la oficina de Ingentec y el interlocutor hoy día es Hugo Goich, es Zonal Sur de Ingentec. Bienvenido, gracias por darte el tiempo de estar conversando con nosotros y recibirnos nuevamente en tu oficina. Fíjate que conversando con Roberto, me quedó varios temitas dando vuelta y que creo que tú los tienes, los estás trabajando muy bien, como son los campex y las rotaciones, porque efectivamente el cultivo del trigo, si bien es la reina de los cultivos acá en el sur, todos quieren sembrar trigo, pero no se puede sembrar todas las veces que quiero sobre el mismo terreno, hay que hacer rotaciones, hay que cambiar variedades y varias otras cosas más que tú lo estás viendo todos los días. Primero, en los campex, yo he visto que hay un campex en Carillanca, hay uno y otro en Astro, y repiten y repiten. No hay multiplicación de mal del pie ahí. El caso de ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Van cambiando el campex de ubicación? Sí, perfecto. Mira, Michelle, nosotros, Roberto lo dijo anteriormente, tenemos 3 campex, o sea, en 3 zonas distintas. Ajá, En cada campex, la idea es ver cómo se adaptan las variedades acá a Chile perfecto. y a cada zona, por Ajá, eso están en cada una, y se miden distintas cosas. Entonces, la cosa más importante y finalmente que la mayoría busca es rendimiento. Ese es un cheque correcto, claro, inicial que claro. tiene que estar. Después se buscan otras cosas como qué tan susceptible a enfermedades, Ya, qué tanto cubre para ver la competencia con maleza. entiendo. Y también hay un acercamiento súper grande con la industria para entregarle nosotros los resultados. En el fondo le Ajá, entregamos muestras de trigo a distintos perfecto. molinos, Ah, perfecto. a molinos que están dedicados a la parte Ah, mira, salmonera. varios cheques que hay que hacer Sí, para, claro, muchísimos claro. checks antes de que salga una variedad. Entonces estamos hablando que esos checks más o menos se demoran 3 o 4 años Mira, mínimo mira. de ensayo, de adaptación, de que sea consistente la información. Y una vez que está todo ok, y ciertas industrias nos dicen, mira, este trigo, Me por ejemplo, interesa me mucho. interesa mucho, vemos cómo está en toda la otra parte y decimos, ya, perfecto, esto tiene futuro y se empieza con pruebas precomerciales. Entiendo. Entonces es un sistema que no es un año que anduvo bien y se saca, tiene mucha tarea atrás. ¿Sabes? Ese es un tema. Siempre uno ha escuchado de que trajeron un cierto producto y resultó que no anduvo. ¿Ah? Que no Justamente. anduvo. Y claro, si tú estás tomando 4 años de resguardo, es poco probable que el producto no funcione bien, por el contrario.
va a rendir un poco más, un poco menos, pero siempre dentro de lo esperado. Justamente, o sea, la correlación que hay entre un Campex y los Claro, campos normalmente alta, claro. sobre todo con años de experiencia. Fíjate. Entonces eso es primordial para nosotros y es parte de la confianza que tenemos con todos los clientes. Esto de los Campex es curioso porque al final de cuentas tú estás chequeando ahí y la realidad siempre te está desafiando. Te está desafiando en el sentido de decir, ¿sabes qué más? Esta variedad funcionó muy bien en Campex, sin embargo nos sorprendimos porque en las zonas con más frío, si bien era una zona agroecológica similar, pero al final no funcionó tan bien, pero con estos 4 años que tú dices de investigación sobre las variedades, se limitan o prácticamente se eliminan Sí. este error muestral. Justamente, esa es la idea de que todo salga cuando está totalmente comprobado. Y siempre que la variedad que salga sea un aporte y no sea igual que la anterior. Claro o sea, sí. Estamos viendo que cierta variedad pierde un par de características y, por ejemplo, sanidad empieza a enfermarse un poquito más y ya tenemos la variedad de reemplazo. Entonces, Claro. De eso se trata, siempre buscar algo que reemplace de igual o mejor manera al que está. Siempre los que nos escuchan, los que nos ven, que no pueden ir a los ensayos de campo, de los Campex, les queda la duda. Ingentec está a nivel de los mejores seleccionadores de semillas de Chile, es decir, está compitiendo con los más altos rendimientos y calidad de producto. Sí, sí, de todas maneras. O sea, tenemos, yo creo que el número en sí estamos súper bien, muy buena venta, muy buenos productos. Aquí Perfecto. tenemos en la planta un jefe de planta que se preocupa, es súper meticuloso, buenas máquinas, bien calibradas, entonces en ese sentido andamos súper bien. Perfecto. Referido específicamente a los rendimientos acá en el sur, que sé yo, si bien no es la parte donde más se siembra trigo, sin embargo hay unas limitaciones, porque cuando caen lluvias inoportunas, los oídos, las septorias, como lo dije en un momento, pueden ser muy complicados, el mal del pie propiamente tal, pero con las rotaciones se arregla. Sin embargo, hay variedades que son sensibles o altamente sensibles a estos hongos. ¿Se ha resuelto algo al respecto? Mira, bueno, como en todo lo que se habló anteriormente, Sí. la rotación es algo clave. O sea, tenemos rotación y también por nuestra parte tenemos variedades seleccionadas que son resistentes o menos o más tolerantes o resistentes a ciertas enfermedades. Entonces, en eso siempre se va jugando. O sea, nosotros buscamos una variedad que tenga más tolerancia que la que sale, Claro. y eso se va mejorando también con la rotación. Perfecto. Que es clave para temas de enfermedades, son temas para el mal del pie, son temas para el control de malezas, que es un gran problema que están teniendo con nuestros clientes. Sí, así que... Oye, ahí cuando uno dice, ¿por qué es importante esto, la resistencia? Indudablemente guarda relación con la cantidad de pasadas que uno va a pasar una vez que está el cultivo hecho. En alguna oportunidad se hablaba de unos trigos que eran muy rendidores, pero pasaban prácticamente todos los meses o más de todos los meses con algún producto, lo cual lo hace poco competitivo al final de cuentas. Yo creo que esos son elementos que ustedes han ido probando al respecto. Yo me quiero detener simplemente en lo técnico. Siempre se ha dicho que el granero de Chile está en la 9ª región, qué sé yo. Sin embargo, con el cambio climático se ha ido corriendo probablemente un poquito más acá, porque los veranos son más secos. Tenemos certeza prácticamente en la época de lluvia, que vuelve la lluvia en abril, muchas veces ya está todo cosechado. ¿Comparte esa opinión o es casualidad que estos años han estado así? O sea, todo es parte finalmente de un ciclo. Hay años anteriores que llovió mucho, es parte, todos han pasado por sequía, por años complicados, etcétera. Yo creo que, bueno, la tendencia del último tiempo sin duda ha sido que, bueno, los rendimientos efectivamente han sido variables. Yo creo, eso sí, más que nada porque todos los años son distintos. Pero por supuesto, justamente. Sí, entonces, ahora yo diría que la tendencia, obviamente, pese a que algunos son más complicados con sequía y que la Araucanía ha tenido algunos dramas, sin duda mejorando el material genético, adaptando, teniendo mejores tecnologías, han sabido obtener mejores rendimientos. Fíjate que ahí conversamos en otro cultivo específicamente
algo que no sé usted, con el tema de las papas, el cultivo de la papa, que es algo muy importante para el sur de Chile. Se hablaba de variedades que son, comillas, más amigables con el tema de la huella hídrica, de la huella del agua, porque eran cultivos cada vez más cortos y no necesitaban unas lluvias o otros riegos en pleno periodo de periodo vegetativo. En el caso del trigo, podríamos hablar de que se están adaptando a las condiciones de aprovechar mejor lo que hay o con un llenado o con una pequeña lluvia en pleno diciembre sería casi perfecto para que se obtengan buenos rendimientos. Sí, bueno, como se nombró anteriormente también, tenemos una paleta de productos que ayudan al agricultor a elegir esta variedad me sirve más para las lluvias que tengo en mi zona. Entonces, en eso se juega muchísimo y claramente las variedades nuevas hay algunas que son más eficientes en nitrógeno, o sea, saben utilizar mejor los recursos. Perfecto. Y en esas son las mejoras que se hacen especialmente en Europa. Pero siempre hay un mensaje claro. Cuando yo quiero tener altos rendimientos, tengo que tener los suelos corregidos. Tengo que tener en general el primer año de cultivo sin duda no va a ser el mejor resultado y por el contrario, cuando estos suelos ya han sido trabajados con mínima labranza, de tal manera de no perder la estructura del suelo, me imagino que con el tiempo se van potenciando los cultivos. Sí, justamente. Bueno, y esa es la parte clave de la rotación. Finalmente la rotación lo que busca es que cada especie en sí dé su máximo potencial. Entonces esa es la idea de ir alargando las rotaciones y en ese caso Ingentec también ha puesto su grano de arena, por así decirlo. Claro. Ha traído especies como la arveja, que está siendo súper interesante, ya lleva un par de años, se está ocupando en los salmones, se está ocupando en la alimentación animal. Entonces, en eso se va aportando. Fíjate que tenemos las arvejas, tenemos algunas cebadas y tenemos algunos otros granos que se pueden ir poniendo entre medio. Hay personas que usan, qué sé yo, raps o qué sé yo, esos también pueden estar incorporados dependiendo de los precios y las condiciones. Justamente, o sea, lo ideal para que cada cultivo dé su máximo potencial, como hablamos, es que estén todas esas especies incluidas. O sea, incluso papas, por ejemplo. En el caso, claro, las papas más en las personas que son paperas. Mira. Se puede incluir la rotación perfectamente, pero puede perfectamente no estar. Perfecto, ahí se requiere riego y otros tipos. Justamente, que no todos los potreros y no todos los campos tienen esa. No todos. Oye, yo te quiero agradecer, Hugo, y por supuesto agradecerle a Roberto que hayan estado en este podcast de Campo y Tecnología. Yo creo que se puede seguir avanzando, sobre todo con los resultados que vamos a tener dentro de la cosecha del 2026. Vamos a ver cómo nos va, ¿te parece? Hay que hacer una invitación, ¿no? De todas maneras, o sea, ¿ya? La invitación siempre está a todos nuestros clientes y que vayan a la zona, a los campex de visita, claro, sí, a los que más le acomode. Aquí tenemos ensayos súper interesantes, ya sea de poblaciones, de fertilizaciones, varietales. Entonces la invitación está para que nos vayan a visitar. Hugo, como lo hemos estado conversando todo el rato, los agricultores en general saben positivamente que tienen que hacer rotaciones y hay variedades como las papas, el raps, como lo conversamos en alguna oportunidad. Sin embargo, ustedes tienen unos cultivos intermedios que no logro entender de qué se trata. Me interesaría que me lo explique y a nuestra gente que nos está viendo. Perfecto, sí. Mira, nosotros trajimos cultivo intermedio, en este caso es el Rettig, que básicamente es un rábano. Mira. Y se ocupa previo al cultivo, o sea, previo al cultivo de papa. Como precultivo. Como precultivo, justamente. Mira. Entonces tiene una serie de ventajas que, por ejemplo, está el suelo cubierto en invierno, cosa que no está como un barbecho. Eso tiene una serie de beneficios, por ejemplo, se recuperan nutrientes, que si no se perderían por lixiviación. Tiene un control sobre nematos, muchas de estas variedades que eso lo estamos ensayando bien a fondo con Nemachile. Mira. Entonces tenemos la capacidad en ese caso de cortar ciclos ahí entre medio. Y de controlar nematos en sí, que es algo que, sobre todo para las papas que se exportan, no puede tener. Mira. Entonces ya encontramos las variedades que mejor los controlan, ahora estamos haciendo ensayos sobre poblaciones. Este rábano, discúlpame, ¿qué producto obtengo de este rábano? No, funciona como hablamos delante, como precultivo. Esto se quema y se incorpora al suelo. Entonces tiene una capacidad, claro, biofumigante y aparte también
¿Qué periodo qué vegetativo tiene este rábano? Mira, ¿Cuándo lo siembras tú? normalmente se siembra en abril, En finales de abril. marzo, mediados de abril. Terminada la cosecha, Sí, justamente. qué sé yo, no hay que hacer movimiento tierra o se siembra con cero labranza. Mira, ahí hay varias fórmulas y es algo nuevo que se está empezando recién en Chile, entonces se han probado de muchas maneras. Yeah. Pero normalmente se prepara la cama de semilla y se siembra este cultivo intermedio. Yeah. Me imagino rábano debe ser sensible a los caracoles, a las babosas y todas estas cuestiones, lo mismo que otras crucíferas, ¿o no? Sí, es una brásica pero generalmente no tiene tanto drama. Algunos ya. clientes eso sí le tienen que controlar un Claro, poquito las por babosas, supuesto. pero como te decía anteriormente, es algo súper clave que le estamos viendo los beneficios más a largo plazo en el tema de estructura de suelo, etcétera, que también ayuda muchísimo. Pero también tiene un ingrediente que a corto plazo y que puede ser un problema súper grande para los agricultores y que normalmente yo diría que ahora se está observando mucho más que el tema de los nematos. Los nematos, es un tema que se está hablando bastante. ¿Podría un agricultor tener este cultivo cortito de rábanos que van a ser cultivos no más allá de 60 días, un poco más? No, es más, normalmente en abril y se empieza a quemar en agosto. En agosto. Entonces, ¿y alcanza a sembrar un trigo a continuación? Normalmente se hace con papa, por el hecho de que esto implica un costo y que las papas lo puede absorber perfectamente con los beneficios que le va a causar. Perfecto, entonces estás controlando el nemato, no sé cómo se llama ese nemato de las papas, que está muy bravo y viene bajando y vienen otros anunciados que vienen bien complejos. Es dependiendo de la zona, en la zona central hay nematos que afectan más, aquí en esta zona que es donde tenemos más estudiado, es especialmente el género Meloidogine. Ya, perfecto. Entonces, en base a eso estamos buscando cuáles son las variedades que mejorar. Y ese sería este rábano que se está probando para ese cultivo. ¿Para el trigo tenemos otro cultivo intermedio? Existen afuera y en verdad siempre se evalúa las opciones de traer, pero para los trigos principalmente primaverales. Pero como les decía, es un poco más difícil porque la utilidad que te da el trigo o el resto de los cultivos anuales muchas veces no hace espacio para poner esto. Justamente. Oye, ¿y si hubieran estos cultivos entre medio previos que pudieran realmente ayudar a que no se sigan propagando estos hongos del mal del pie? Yo creo que hay que trabajar muchísimo en eso para no perder un año de trigo, porque volver cada 3 o cada 4 años a sembrar trigo es muy recaro. Ojalá un año sin trigo y al año siguiente trigo. Sería ideal, ¿o no? Claro, o sea, pero la rotación ya soluciona un poquito eso, sí, justamente. O sea, normalmente es trigo, avena o raps, trigo, eso está hecho para eso. O sea, en todas partes del mundo se utiliza. 2 años sin trigo y vuelta. O un año sin trigo, si puedes, claro, puede ser trigo, avena, trigo, después raps, trigo. Ahí depende de la estrategia de cada justamente. De la zona agroclimática, me imagino que hay zonas que son más susceptibles, ¿o no? Sí, hay zonas que pueden ser más susceptibles, dependiendo de la materia orgánica, etcétera, pero normalmente la recomendación es parejo para todos. O sea, la rotación se tiene que respetar. Mira. Oye, te voy a sacar un poco de tu sitio de confort. Estás usando mucho maíz. ¿Existe el sueño del Ingentec de tener alguna semilla de maíz por ahí? Si se puede contar, obviamente, a los que están aquí escuchando. Es algo que, bueno, siempre se puede evaluar, pero en el corto plazo no vamos a entrar por... O sea que los importadores de híbridos tienen que estar tranquilos, Ingentec todavía está con esta variedad todavía. Estamos enfocados más en otro tema, pero ahí siempre atentos a nuevas especies que pueden hacer un aporte principalmente a la agricultura de Chile. Oye, Hugo, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en este podcast de Campo de Tecnología. Y como lo hemos estado conversando con Roberto, vamos a ver cómo están los rendimientos este año. Si podemos hacer otro a partir de abril, ya cuando estén los resultados, sería genial. Sí, encantado. Y ver qué pasó con estos cultivos, si hay intermedios, otras más que traer, y si hay variedades en los Campex
que se empiezan, me imagino, en abril ya a manejar qué es lo que se va a poner, ¿o no? Justamente, o sea, ahora cuando ya tengamos los primeros indicios, ya se hacen los pedidos a Alemania, ellos ya tienen claro, porque estamos como a contratación, cuáles variedades nuevas son las que mejor anduvieron y empezamos en ese intercambio. Claro que sí. Gracias, Hugo. Y con ustedes vamos a estar esperando esta otra reunión que va a estar genial de todas maneras, con Ingentec, por supuesto, y Campo de Tecnología.